Bueno, veíamos que el primer circuito de disparo sin aislamiento era una red simple RC. Entonces, este dispositivo, ¿verdad?, iba a trabajar de la manera siguiente. De tal manera que el funcionamiento de este dispositivo era para que pudiéramos nosotros, en todo caso, activar el tiristor, ¿verdad? Bueno, dijimos ayer cómo iba a funcionar este circuito, ¿recuerdan? Este circuito, ¿verdad? Partíamos de lo siguiente. Y vamos a analizarlo a partir del cruce por cero, aquí, acá y acá. Sobre todo aquí, ¿verdad? Al inicio del ciclo, donde la forma de onda empieza a crecer y se vuelve positivo. Ya veíamos aquí, ¿verdad? Ayer explicábamos que la forma de onda del voltaje de entrada pues es alterna. En un momento es positiva y en otro momento es negativa. Entonces, si nosotros consideramos ahorita, ¿verdad?, a partir de aquí, del cruce por cero, en el cruce por cero el voltaje es cero, ¿ok? Pero el hecho de que el voltaje sea cero implica que no hay voltaje en la fuente, pero inmediatamente cuando empieza a crecer se vuelve positivo, es decir, aquí hay un más, aquí hay un menos, y ahora, ¿verdad?, ¿qué va a pasar con la polaridad del SCR? Pues la polaridad del SCR va a ser directa. ¿Sí lo entienden o no lo entienden esta parte? Pregunto. Entiende, sí se entiende, profesor. Ok, permítame, Sí, profe. voy a sacar otra cosa de por aquí para tener todo ahí a la mano y no quiero que se me pierdan. Muy bien, ahora sí ya tenemos, ya para no estarnos imaginando esto, tenemos lo siguiente, fíjense bien. Entonces decíamos, cuando el voltaje de entrada empiece a crecer, se vuelve positivo y la polaridad sería esta que tenemos aquí. Esta misma polaridad es la que prevalece por este lado, es decir, le llega una polaridad positiva en el ánodo y en el cátodo una polaridad negativa. Pero le falta todavía algo al SCR para poder activarse, le falta el pulso de corriente. Entonces recuerden, para activar a un tiristor se requieren que se cumplan dos condiciones de manera simultánea. Que tenga polarización directa, que es lo que tiene ahorita, ¿verdad? Pero ahorita le falta todavía el pulso de compuerta. Por tanto, este dispositivo se va a comportar como esto que tengo aquí, lo que estoy señalando, como un interruptor abierto. Entonces, si el interruptor está abierto, por aquí no fluye corriente, nada, ¿ok? Pero por acá sí va a empezar a fluir una corriente. Esa corriente, ¿verdad?, por aquí que está fluyendo por la red RC, la red compuesta por R1, R2 y C, es una corriente muy pequeña. Recuerden que R1 les decía ayer, no sé si les dije, puede ser de 3.3, 4.7, 5.6 kiloohms, y R2 pues va a ser una resistencia variable que está en el orden de los 100, 150, 200 kiloohms. Pero RL, ¿qué será RL? Pues RL es una resistencia de la carga. Vamos a suponer esto. Saquen su calculadora por ahí.
Vamos a suponer que este circuito tan sencillo, ¿verdad?, se utiliza para controlar la temperatura en un horno. En un horno eléctrico, y los hornos eléctricos utilizan resistencias calefactoras. Aquí, ¿verdad?, partimos de esta fuente de voltaje que es de 127 volts eficaces, y vamos a suponer que la resistencia es de 3.3 ohms. ¿Cuál sería la corriente? ¿Me podrían decir? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir? Suponiendo que esta resistencia fuera de 3.3 ohms y el voltaje fuera 127 volts, cuando se cierre el SCR, prácticamente todo ese voltaje le va a llegar aquí. ¿Cuál sería la corriente que va a circular por ahí? ¿No la pueden calcular? Profe, disculpe, dijo 3.3 de resistencia o 3.3 kilos. Ohms, 3.3 ohms. Ah, de 38.48. Ok. Eso es lo que circularía una corriente grande de 38 amperes. Pero cuando aquí se cierre, ¿verdad?, que esté como el interruptor que tengo acá en verde, ¿qué? Lo puse en verde porque entonces hay paso. Lo pongo en rojo cuando no pasa nada. Pero ¿qué pasa si el interruptor, el SCR, esté abierto? Pues por aquí sí fluye una corriente muy pequeña, ¿verdad? ¿Por qué digo que es muy pequeña? A ver, calcúlenla. Vamos a suponer que vamos a olvidarnos de que esta rama está abierta y nada más tenemos esto. Vamos a suponer que la resistencia R1 es de 4.7 kilo ohms y la resistencia R2 está ajustada a 10 kilo ohms. ¿Cuánto llevamos? 10 más 4.7, pues serían 14.7 kilo ohms más 3.3 ohms. ¿Cuánto sería? 14.703 ohms. ¿Cuál sería la corriente? Pues dividan 127 entre 14.703.3. ¿Cuánto sería la corriente? 8.63 miliamperes. Ok, es una corriente muy pequeña. Esa corriente, ¿verdad?, no le va a hacer ni cosquillas a la carga, porque la carga para la resistencia de carga, para generar su trabajo, requiere de ¿cuánto dijimos? De 38 amperes. Y le están llegando 8 miliamperes, no le hace ni cosquilla. El voltaje a través de la resistencia es muy pequeño. ¿Cuál sería el voltaje a través de la resistencia de carga? Pues multipliquen 3.3 ohms por 8 miliamperes. ¿Cuánto les va a dar? Pues le va a dar como 24 milivolts, que no es nada, 26. no le va. 6.4. Ok, entonces, cuando el SCR está abierto, vuelvo a repetir, por aquí se está fluyendo una corriente muy pequeña. Ya vimos ahorita, dándole valores, fue de 8 miliamperes. Pero esa corriente pequeña sirve para poder cargar al capacitor. Ustedes saben que el capacitor es un dispositivo que almacena energía. Y a medida de que se va cargando, se va incrementando el voltaje entre sus terminales. Observen también que las terminales del capacitor, la terminal positiva está conectada a la compuerta y la terminal negativa del capacitor está conectada al cátodo. Dicho de otra manera, ¿verdad?, la fuente que activa al SCR no es otra cosa más que el capacitor. Entonces, vuelvo a repetir. Partimos del cruce por cero, la polaridad es más menos. Aquí está polarizado ya el SCR en directa, pero le falta el pulso de corriente. A medida de que empieza a crecer el voltaje de entrada, ¿qué va a pasar? Empieza a fluir un poco más corriente porque va aumentando, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con el capacitor? Pues el capacitor va a empezar a cargarse cada vez más. ¿De qué va a depender la carga del capacitor? Va a depender sobre todo del ajuste que tenga R2. Decíamos R2 puede ser que sea de 0, puede ser que sea, de 100 kilo ohms, pero como se conecta de tal manera de que
se comporte como una resistencia variable, ¿verdad? Entonces lo podemos ajustar desde 0 hasta 100 kilo ohms. Si la resistencia R2 estuviera ajustada a 0, pues nada más dependería la carga del capacitor de R1 y se cargaría rápidamente. Pero si nosotros ajustamos R2 a un valor de 100 kilo ohms, ya la resistencia que va a ofrecer esta rama al paso de la corriente, pues ya serían mucho, ¿verdad? 100 kilos más esto, pues ya sería bastante resistencia, y eso haría que fluyera una menor corriente y haría que el capacitor se cargara, pero tardara más tiempo en cargarse. A medida de que el capacitor se carga, ¿verdad? Entonces vemos que, ¿ustedes recuerdan cómo se carga un capacitor? Pues tiene una curva exponencial que aquí vemos, ¿verdad? Acá también vemos, nada más que aquí en la figura de la izquierda se carga rápidamente, en la figura de la derecha se carga más lentamente. Entonces se va cargando hasta llegar aquí a este valor de BT. ¿Recuerdan qué era el valor de BT? El voltaje de umbral. El voltaje de umbral, ¿verdad? El voltaje que requiere el SCR para poder activarse. Bueno, para que no se les olvide esto, ¿verdad? Les voy a mostrar a ustedes sí les mostré, ¿verdad? La hoja de datos del fabricante de un SCR cuando estuvimos viendo la terminología. Parece que les mostré el TYN 683, pero vean este, miren. No sé si a este se los mostré a ustedes o al grupo de la tarde. ¿Sí me escuchan? Bueno, entonces este es un SCR de muy alto voltaje, de 12.000 volts, 1500 amperes. Es un verdadero monstruo este. Vamos a ver las características de la marca Powerex. Aquí nosotros tenemos, ¿verdad?, el BDRM 1200, la resistencia RMS 2360 y la promedio 1500. Pero lo que nos interesa a nosotros ahorita, ¿verdad?, es el voltaje umbral. Vamos a ver dónde está. ¿Dónde está? ¿No lo ven por aquí? Aquí está, miren. No, este es el BTM, voltaje en estado activo. El BGT es 2.5. Por ejemplo, este dispositivo, el de 12.000 volts a 1500 amperes, requiere que se le aplique entre la compuerta y el cátodo un voltaje de 2.5, pero requiere una corriente de 350 miliamperes. Requiere de bastante corriente. El que habíamos visto nosotros era ¿verdad? El TYN 683, que puede encontrarse desde 50 volts hasta 800 volts, pero todos ellos tienen prácticamente la misma las mismas características. Aquí tenemos lo que nos interesa, lo que aparece ahí en la gráfica como BT es BGT realmente, el voltaje que requiere el SCR para activarse. Que lo vamos a marcar aquí. ¿Cuál es el voltaje que requiere este SCR? Pues tan solo de 1.5. El anterior veíamos que era de ¿cuánto? El otro. Vean la diferencia entre este tan solo requiere 25 miliamperes, aquel necesitaba 350 miliamperes. Este requiere 1.5 volts y el otro ¿cuánto requiere? El otro requiere 2.5 volts. No es mucha la diferencia en voltaje, pero sí es bastante la diferencia en corriente. Entonces, este BGT es el que tenemos aquí en la presentación y está aquí en la gráfica. Es esta parte, el voltaje umbral, el voltaje que requiere el dispositivo para activarse. Vamos a suponer que este dispositivo es el TYN 683, que requiere 1.5 volts. Entonces, ¿qué va a pasar? Vuelvo a repetir. Partimos del cruce por cero. Luego, a medida de que pasa el tiempo, el voltaje crece, la polaridad se vuelve positiva, tenemos más, menos, aquí también más, menos.
el SCR está polarizado directamente, sin embargo todavía no se activa porque le falta el pulso de corriente en la compuerta, por tanto se comporta como un circuito abierto. Al comportarse como un circuito abierto, por aquí no fluye corriente, pero sí fluye corriente a través de esta rama. Y dependiendo del ajuste de R2, va a fluir una mayor o una menor cantidad de corriente. Si fluye una mayor corriente, el capacitor se carga rápidamente. Si fluye una menor corriente por el hecho de que R2 tenga un valor grande, pues el capacitor se va a cargar lentamente. A medida de que se carga el capacitor, como podemos ver aquí, el voltaje entre sus terminales va creciendo y se comporta de esta manera exponencial. ¿Hasta dónde va a llegar el voltaje en el capacitor? En este caso, si utilizáramos el TYN 682-83, tendría que llegar a dónde? Hasta 1.5 volts, como lo vimos hace rato, porque en esas condiciones, ¿verdad?, ya hay una diferencia de potencial necesaria, suficiente, como para generar una corriente de 25 miliamperes, que esa era la corriente que necesita. Entonces fíjense bien, a medida de que el voltaje crece la corriente, se carga el capacitor, y cuando el capacitor llega al voltaje VGT o simplemente VT como está aquí, en ese momento el capacitor genera o se descarga, o sea, genera un pulso de corriente, pero al generar el pulso de corriente se descarga porque era precisamente lo que tenía. Esa corriente, ¿verdad?, que entra al SCR hace que el SCR ahora se active. Pueden ver aquí, cuando esto llega aquí, el SCR se activa. Y al activarse el SCR, ¿qué va a pasar? Díganme. Pues ahora se va a comportar como un circuito ¿de qué tipo? Como un circuito cerrado, ¿verdad? Prácticamente va a ser como un cortocircuito. De tal manera que ahora, fíjense bien, la corriente pequeña que estaba fluyendo por acá, ahora, como aquí hay una trayectoria de baja resistencia, de baja impedancia, esto se va a comportar como un cortocircuito. Idealmente sería eso, ¿verdad? Sabemos que realmente no, porque siempre cuando se activa un SCR, siempre hay una caída de tensión entre el ánodo y cátodo, pero es muy pequeña. Pero independientemente de la caída de que sea fuera de 1 o 2 volts, prácticamente todo el voltaje ahora sí le va a llegar a la resistencia, ¿sí? Ahora sí le van a llegar los 127 volts a la resistencia, menos la caída que hay aquí. Vamos a suponer que la caída de este SCR, el TYN, vamos a verla cuál es, ¿verdad?, para no estar adivinando ni suponiendo. ¿Cuál es la caída? ¿No la ven por ahí? El BTB. Acá está, miren, es 1.4, aquí está. El BTM es el voltaje entre las terminales del tiristor o SCR en estado activo. Entonces, cuando el SCR se activó debido a que el capacitor en este circuito generó el pulso de corriente necesario para ello, se cierra. Entonces, suponiendo que tuviéramos el TYN 683-82, es el mismo, las mismas características, lo que cambia es en corriente, entonces aquí habría una caída de tensión de 1.4. Entonces, ¿cuánto le va a llegar a la resistencia? Pues a 127 le restamos 1.4. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? 127 menos 1.4 sería ¿cuánto? 5.6. 125.6. Y si eso lo dividimos entre la resistencia de 3.3, pues seguiría siendo prácticamente 38 amperes, que era lo que habíamos sacado antes, ¿sí recuerdan? Antes de que se activara antes de que analizáramos esto, cuando decíamos que era prácticamente lo que le iba a llegar, considerando que le llegaba todo el voltaje de la fuente. Pero acuérdense que los tiristores no son ideales, siempre va a haber una caída de tensión entre sus terminales. Ok, ¿qué pasa entonces cuando ya se activó el SCR? Pues todo este voltaje de la fuente
se queda aquí, ya no se va por acá porque aquí prácticamente hay un cortocircuito. Entonces, esto que vemos aquí en la gráfica es la parte restante de la onda que va a dejar pasar. Pueden ver que de aquí, ¿verdad? De 0 a alfa era cuando apenas se estaba cargando el capacitor, el SCR aún no se activaba. En el momento de que se activa, ahora sí vemos cuál es el voltaje que le llega a la carga. Recuerden que la resistencia de carga, cuando la corriente estaba fluyendo por la red RC, era tan pequeña que era de ¿cuánto dijeron? 26 milivolts, ni se ve, ¿verdad? Ahora sí, cuando el SCR se activó, pues todo el voltaje de la fuente, casi los 127, se fueron para acá. Y ahí va a continuar el voltaje, ¿verdad? El voltaje en la carga, que es la parte restante de la onda, después del disparo, y ahí se va. El SCR, díganme, ¿hasta dónde va a seguir conduciendo? ¿Hasta dónde va a conducir el SCR? ¿O cuándo se va a apagar? Pues se va a apagar, ¿verdad? Aquí, acuérdense. Cuando el voltaje llegue otra vez al cruce por cero. Aquí pueden ver que se apaga. Ya no continúa conduciendo. Ya no tenemos otra vez voltaje en la carga. ¿Por qué se apaga aquí? Dígame. En pi, acuérdense que de aquí a acá hay 180 grados y en radianes sería pi. De aquí hasta acá hay 360 grados, que en radianes serían 2pi. ¿Ok? ¿Por qué se apaga el SCR? ¿Cuáles son las condiciones que se requieren para apagar a un SCR? ¿Me podrían decir? Porque el voltaje es cero y está por debajo del de mantenimiento. Ajá, pero ¿qué es lo que está por debajo de la de mantenimiento? Corriente. ¿La corriente de quién? Del SCR. Ajá, pero la corriente que fluye ¿de dónde a dónde? De la compuerta, ¿no? El ánodo al cátodo. Es correcto, del ánodo a cátodo. O sea, es la corriente de la carga. La corriente de la carga es la que fluye aquí, miren, a través del ánodo y cátodo. La corriente de compuerta no. Esto es nomás fluye de compuerta a cátodo, pero es mínima. ¿De cuánto decíamos que era la del TYN 683? 25 miliamperes. Y en este ejemplo que estamos considerando que si la resistencia era de 3.3, por aquí va a fluir una corriente de 38 amperes, ¿verdad? Y por aquí fluirían los 38 amperes. Entonces aquí se apaga el SCR por conmutación natural, recuerden. ¿Y por qué se presenta la conmutación natural? Porque aquí en este preciso momento, cuando omega t es igual a pi, el voltaje se hace cero, y al no haber voltaje aquí, pues la corriente se hace cero y se va por debajo de la corriente de mantenimiento. En ese momento se apaga. Y ya si seguimos la trayectoria del voltaje de entrada, después de aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con la polaridad aquí? Dígame. Se invierte. Se invierte, o sea que ahora vamos a tener esto, ¿ah? Ahora ya no vamos a tener esta polaridad, ahora vamos a tener esto de aquí a acá. ¿Ok? Y si tenemos eso de ahí a acá, pues esto también va a estar así, ¿verdad? Aquí vamos a tener más menos. ¿Y qué va a pasar ahorita? Dígame. ¿Cómo está polarizado el SCR en estas condiciones cuando el voltaje, ¿verdad?, de la fuente se vuelve negativo? Pues el SCR queda polarizado inversamente. Si está polarizado inversamente, aunque se le aplique un pulso en la compuerta, no pasa nada, el SCR no conduce. Porque recuerden, se deben de cumplir las dos condiciones, que esté polarizado directamente y haya un pulso de corriente. Pero en este caso, todo este semiciclo negativo de pi a 2pi, la polaridad del voltaje es negativa. Pueden ver que el capacitor se carga también, ¿verdad? Y le va a mandar el pulso de corriente, pero no va a pasar nada porque está polarizado inversamente. Aquí, ¿verdad?, para esta aplicación tendríamos que utilizar un capacitor de poliéster para que pudiera trabajar con corriente alterna, ¿verdad? Un capacitor de tantalio polarizado, ¿verdad?, de aluminio, pues no conviene porque se van a dañar. Tiene que ser un capacitor para SEA. Bueno, no sé si quede claro esto ahorita.
¿Cuándo va a volver a encenderse el SCR? Pues otra vez en el semiciclo positivo, otra vez aquí, ¿verdad? Pueden observar que cuando nuevamente el voltaje de entrada se hace positivo, pues ahora aquí la polaridad va a cambiar. Esto vamos a tener más arriba, menos abajo, y el SCR vuelve a estar en condiciones de activarse. ¿Y cuándo se va a activar? Hasta que el capacitor se haya cargado a VGT y en ese momento emita el pulso de corriente a la compuerta. ¿Qué diferencia ven entre la figura de la izquierda y la figura de la derecha? Esta y esta. ¿Cuál es la diferencia? Díganme. La corriente que deja pasar el potenciómetro. Por el tiempo. ¿Mande? Que sería lo abierto que está el potenciómetro. Ajá, ok. Aquí, ¿verdad? En la figura de la izquierda se supone que el capacitor se carga rápidamente o más rápidamente comparado con esto. Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo de disparo que es aproximadamente de ¿cuánto? 40 a 45 grados. Acuérdense que de aquí a acá hay 180. A la mitad de la onda son 90. Aquí estamos entre 40 a 45 grados. Y acá, ¿verdad? Está después de 90, más o menos 120, 125 grados. Entonces, aquí, ¿por qué se cargó más rápidamente? Porque la resistencia R2 estaba ajustado a un valor menor. En cambio acá, ¿verdad? El capacitor se cargó más lentamente. ¿Por qué? Porque R2 estaba ajustado a un valor grande. Pero vean entonces, ¿cómo podemos variar el ángulo de disparo en este circuito? ¿Me podrían decir? ¿Cómo variamos el ángulo de disparo en este circuito? ¿Qué es lo que vamos a manipular? El ángulo de disparo es donde se lleva a cabo el disparo. Moviéndole a R2, que era una que se podía regular, habíamos dicho. Es correcto, ¿verdad? Vamos a ajustar R2 para tener valores del ángulo de disparo pequeños cercanos a 0 grados o bien grandes cercanos a 180 grados. Vean, a medida de que crece el ángulo de disparo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el voltaje de salida? Cada vez es menos. ¿Cuándo vamos a tener el voltaje máximo, dígame? Para cuando el ángulo de disparo es igual a ¿cuánto? A 180 sería. ¿Mande? ¿A 180? ¿Están de acuerdo todos? Fíjense qué pasa si se disparara el tiristor a 180. ¿Dejaría pasar voltaje? Si a 120 que decíamos aquí, miren lo que deja pasar. Tiene que estar afuera. Cuando el ángulo de disparo sea 180, el voltaje de salida será 0, porque ya no habrá a quien rectificar. El voltaje máximo se va a conseguir cuando el ángulo de disparo sea 0, o sea que el pulso se dé aquí precisamente para que deje pasar toda la forma de onda. ¿Sí? El voltaje de salida en un rectificador controlado se comporta inversamente proporcional al ángulo de disparo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más pequeño sea el ángulo de disparo, mayor va a ser el voltaje a la salida. Entre más grande y cercano sea a 180, menor va a ser el voltaje de salida. Por eso decíamos ayer, ¿verdad? Cuando veíamos la finalidad que tienen los circuitos de disparo, es decir, disparar a los tristores en un rango del voltaje de entrada que puede ser de 0 a 90, de 0 a 120 o bien de 0 a 180. En este caso, ¿verdad? Nosotros podemos variarlo desde 0 a 180. ¿Pero eso de qué va a depender? Pues va a depender de la constante de tiempo, ¿verdad? Que demoren en cargarse, de la constante de tiempo, perdón, que tenga la red RC. Y de eso depende, ¿verdad?, la carga del capacitor, como vamos a ver más allá. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta con esto. Oiga, profe, entonces en ese circuito, mientras sea corriente alterna, se va a comportar de forma intermitente siempre lo que es el SCR. Así se va a estar encendiendo y apagando, encendiendo y apagando. Porque es un rectificador que se llama de media onda. ¿Por qué? Porque nada más aprovecha, ¿verdad?,
el semiciclo positivo, el semiciclo negativo no lo aproveche. Si nosotros, ¿verdad?, necesitamos más potencia, más corriente, pues tenemos que hacer o implementar un rectificador monofásico de onda completa, que ya consiste no tan solo en uno, sino se tienen que colocar 4 SCR. Pero eso lo vamos a ver en la tercera unidad, ese tipo de arreglos. Muy bien, entonces vamos a continuar. Esta es una red RC, es el primero. Ahora vamos a ver esta otra red de disparo que es con doble red RC. Observen por favor el circuito para que ustedes observen qué pasa. ¿No le ven nada diferente? Hay un puente de diodos. Este SCR quedaría activado porque solamente le está llegando el ciclo positivo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Muchas veces el circuito que vimos anteriormente no alcanza a cubrir los 180 grados del semiciclo positivo. Y como decían hace rato, ¿qué pasa si yo quiero aprovechar el ciclo completo? O decían, ¿verdad?, que porque si iba a estar trabajando en forma intermitente, les decía yo que sí, que podemos aprovechar, ¿verdad?, el ciclo completo utilizando un puente de SCRs que consiste de 4, pero también lo podemos hacer de esta manera. Primeramente rectificando la corriente. Pueden ver que aquí tenemos el diodo de 1, de 3, de 4 y de 2. ¿Qué son? ¿Quién me puede decir qué es este arreglo? ¿Para qué sirve? Es un puente de diodos. Así es, ¿y qué hace el puente de diodos? Rectifica la señal. Rectifica la señal, ¿verdad?, de corriente alterna a corriente continua. Sin embargo, el voltaje de salida se mantiene constante, se mantiene fijo. Se llama rectificador no controlado, porque la amplitud del voltaje de salida no la podemos nosotros controlar, perdón. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa. Después de aquí, ¿verdad?, del puente de diodos tenemos la resistencia de carga, como en el caso anterior. Sin embargo, aquí tenemos la red esta que está compuesta por R1, R2 y C1. Es igual que la anterior, ¿verdad? Aquí tenemos esta de aquí, R1, R2 y C. Aquí se le puso C1 porque para diferenciarlo de otro capacitor. Y acá además hay otra resistencia R3, es decir, tenemos dos redes RC, esta, ¿verdad?, y luego posteriormente esta otra. ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad de esto, ¿verdad?, es de que poder todavía incrementar el tiempo para tener un control del ángulo de disparo que vaya ya más allá de 180 grados, porque a veces una cosa son los cálculos, ¿verdad?, y ya cuando implementamos esto y lo llevamos a la práctica sucede que no. Entonces, para asegurarnos de esto, lo que hacemos es precisamente eso, poner un circuito doble RC. ¿Cómo va a funcionar este circuito? Bueno, vamos a verlo a continuación acá en las gráficas que tenemos para ello. Tenemos aquí lo siguiente, fíjense bien qué va a pasar con esto. Aquí el voltaje de entrada, pongan atención,
este voltaje de entrada que tenemos aquí, ¿qué es lo que hace el puente de diodos? Pues el puente de diodos, ¿verdad? Lo que va a hacer es rectificar esta señal. Ya no va a ser alterna, sino que este ciclo negativo lo convierte en ciclo positivo. Vamos a tener puros ciclos positivos. Esto es lo que vamos a tener a la salida del puente con diodos. Permítame tantito aquí, voy a ver si me lo puedo llevar como este otro también, para no estar Ok, aquí lo tenemos. Entonces, la señal, decíamos, de entrada es alterna, como en el otro circuito, como acá, esta es alterna. Pero esa señal alterna pasa a través del puente de diodos. Y ese puente de diodos lo que va a hacer es rectificar la corriente, es decir, de alterna la convierte ya en una señal de corriente continua. Es lo que le va a llegar a la carga, es lo que le va a llegar ahora sí a la red de disparo R1, a estas dos redes RC y también al SCR. Dígame, ¿cómo va a estar polarizado el SCR en todo momento? Directamente. En forma directa, ¿verdad? Todo el tiempo va a estar disponible para activarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar algo semejante. Partimos otra vez, ¿verdad? De esto. Permítame tantito, me voy a llevar lo que quiero para tenerlo aquí a la mano. Entonces, este SCR todo el tiempo vamos a tener ya una polaridad positiva aquí. Y ahora, ¿qué va a pasar? Tiene polarización directa al SCR, sin embargo le falta el pulso de corriente. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? A pesar de que el SCR está abierto, por aquí empieza a fluir una corriente. Esa corriente, ¿verdad?, pasa a través de R1, R2 y carga aquí al capacitor C1. La velocidad, ¿verdad?, o el tiempo de carga de C1, ¿de quién depende? De la resistencia R2. A medida de que se incrementa el voltaje en C1, ese voltaje se transfiere a través de R2 a C2 y también empieza a crecer el voltaje en C2. Realmente aquí, ¿verdad?, el voltaje, quien va a controlar, perdón, el voltaje VGK, es decir, el voltaje que se le debe de aplicar al SCR entre la compuerta y el cátodo, es el capacitor C2. Pero el capacitor C2 depende de quién, del voltaje a través de C1 y de la resistencia R3 y también de R2, o sea, todo depende de acá. Bueno, ¿qué va a pasar entonces? Una vez que el capacitor C2 se vaya cargando, el voltaje entre sus terminales va a crecer, y otra vez cuando llegue a VGT o a VGK, ¿verdad?, que es el voltaje umbral, el voltaje que requiere el SCR, en ese momento genera un pulso de corriente y el SCR se activa. Y al activarse pueden ver aquí que tenemos un ángulo de disparo muy pequeño, como de 10-15 grados. En ese momento va a dejar pasar toda esta forma de onda, la forma de onda restante, ¿verdad? ¿Y hasta dónde va a llegar esto? Otra vez hasta aquí, hasta pi. Ahí en pi, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con el SCR? ¿Se apaga o continúa? ¿O continúa conectado? Pregunto, ¿qué pasa con el SCR cuando el voltaje de entrada llega a pi, a 180 grados, aquí? ¿Qué pasa con el SCR? ¿Se apaga o seguiría conectado? o permanece conectado? Seguiría ¿No conectado, escucho? profe. ¿Sí? ¿Están de acuerdo Sí, todos? profe, volvería a activar. A ver, yo digo, ya no se apaga. Ya no tenemos que aplicarle ningún pulso. Cuando llega aquí,
A ver, dígame, ¿cuál es el voltaje aquí? Aquí exactamente. Cero. Sería cero, ¿no? ¿Cuánto vale el voltaje? Pero Cero. Cero. Entonces, si aquí tenemos un voltaje de cero, aquí, ¿cuál es la corriente que va a haber No en hay. la resistencia? no hay. Es cero, ¿verdad? Y al haber cero corriente, pues lógicamente se fue por debajo de la corriente de mantenimiento. Entonces, aquí en pi, el SCR se va a apagar, porque está llegando el voltaje de entrada a cero. ¿Sí? Sin embargo, una vez que empieza otra vez a crecer, la polaridad del voltaje se vuelve positiva y otra vez ya está en condiciones de conducir. Ya no como en el anterior, que nada más conducía en el semiciclo positivo. Ahora, como ya le cambiaron de polaridad los diodos, el puente de diodos cambió de polaridad del ciclo negativo, pues ya otra vez está en condiciones de conducir, de tal manera que otra vez se vuelve a cargar el capacitor, el C2, y cuando llega al voltaje umbral, manda el pulso de corriente y otra vez se activa. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿verdad?, se va a apagar naturalmente. También esta es una conmutación natural, porque por sí sola se apaga debido a que el voltaje en un momento en el cruce por cero se hace cero y la corriente de la carga se va por debajo de la corriente de mantenimiento. ¿Qué diferencia hay entre esta gráfica y esta otra? Dígame. Que ya no hay parte negativa, ¿no? ¿Mande? ¿Cuál es la diferencia entre esta gráfica en cuanto a la carga del capacitor y el tiempo voltaje que de tarda en salida? cargarse el capacitor, ¿no? El tiempo que tarda en cargarse el capacitor, ¿no? Es correcto, aquí, ¿verdad? Se supone que el ajuste de R2 es mayor, tiene un valor más grande R2, eso hace que el capacitor C2 demore más en cargarse, casi está llegando a 120 grados, y de ahí, ¿verdad?, ¿qué va a pasar? Cuando llega ahí, genera el pulso, pero ahora ya no dejó pasar casi toda el voltaje de entrada, ya nada más va a dejar la parte restante, lo que falta por llegar a pi, porque en pi otra vez se vuelve a apagar naturalmente e inicia un nuevo ciclo. Igual entonces, este circuito de disparo también se comporta de una forma muy semejante al anterior, ¿verdad? La diferencia está en que aquí previamente se rectificó el voltaje de entrada de CA a CCA continuo, y también, ¿verdad?, de que se tiene una doble RDRC para poder tener un mayor control del ángulo de disparo desde 0 hasta más allá de 180 grados. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan con esto? No, profe, todo bien. No, profe. Bueno, entonces la vamos a dejar aquí y ya mañana, ¿verdad? Pues si Dios quiere continuamos. Ya son las 12, ya mañana le damos otra vez. Ya mañana nos ponemos de acuerdo, ¿verdad?, para la hora en la cual quieren el examen. Para el viernes quedamos, ¿verdad? Sí. Sale Hasta pues, mañana, entonces profe. aquí la dejamos. Hasta mañana, profe. Sí, hasta mañana. Hasta mañana.